Y quiero llevarlo primero a Efesios capítulo 6, versículo 13 de la traducción del lenguaje actual. Perdón, Efesios capítulo 6, versículo 12. Y la semana pasada tuvimos a Caterine y me cuentan que lo que nos compartió, lo que compartió en la iglesia fue de suprema bendición y muchos entendieron. Y precisamente hace 8 días comenzamos, o la semana pasada comenzamos una serie de predicaciones acerca del mundo espiritual. No que no hayamos predicado acerca del mundo espiritual, pero sí acerca de las huestes, de demonios y de ciertas cosas. Y hablamos, y explicó Caterine, acerca de la influencia que tienen los espíritus sobre los creyentes. Y llegamos a la conclusión, estoy seguro y lo sé, porque estuvimos conversando acerca del tema, que los creyentes, aunque tengan a Cristo, no son poseídos, aunque no puedan ser poseídos por demonios, ciertamente pueden ser influenciados. Y estoy casi seguro que el tema que vamos a tocar a continuación, el cual es el tema de la potestad de Jezabel o el espíritu gobernador de Jezabel, tiene que ver con muchos de nosotros y nos vamos a ver identificados. Y la idea, terminando este tema, es poder ser completamente libres y poder trabajar esa libertad y mantenernos en esa libertad. Entonces quiero que veamos, porque esto con mucha seriedad y con mucho cuidado. Si usted está luchando contra quizás el sueño, quiero decirle que puede ser espiritual. Si está luchando con que los niños lo sacaron, que tiene deseos de salir, tiene deseos, yo le pido que se aguante, que sujete su espíritu y que sujete sus deseos y sujete todo lo que tenga alrededor para que sea libre y para que pueda llegar hasta el final en esta predicación, porque va a ser de mucha bendición para la iglesia. Quiero decirles que siento que estamos en un momento, y entiendo por el Espíritu y por lo que entendemos nosotros como pastores, que estamos en un tiempo de mucho poder para nosotros. Estamos en un tiempo de liberación y de mucha unción para esta iglesia, no solamente para nuestra iglesia, sino a nivel de Europa. El tema de la lucha contra Jezabel, y así es como le hemos dicho, o la batalla contra Jezabel, y vamos a hablar de cómo desenmascarar a este espíritu, a esta potestad, es un tema que Sandy y yo particularmente llevamos luchándolo casi a través de 10 años que supimos del tema, y hemos ido predicando un poco aquí, un poco allá, y en los últimos 2 meses estuvimos en España predicando fuertemente y con muchísimo poder para liberar y para hacerlo, pero nos había pasado algo que nunca lo habíamos podido predicar en una serie de predicaciones en Inglaterra o acá en la casa nuestra. Y yo le preguntaba al Señor y el Señor me indicaba que todavía no estábamos listos. Es mi conclusión. Pero pasando todas estas cosas, ahora entendemos que este es el momento. Acabamos de tener un congreso intensivo a nivel iglesia en Europa para trabajar esto y fue muy exitoso. Pero entonces nos deja a nosotros con la puerta abierta para trabajarlo en la familia y en el hogar. Entonces quiero que a nivel de el momento que vayamos predicando, usted no se sienta culpable. Yo voy a ir hablando ciertas cosas. Quiero que sepa que vamos a hablar de un espíritu que tiene bastante fortaleza y se llama gobernador sobre otros, es decir, trabaja con otros, y es uno de los espíritus que van o que se está utilizando por medio del enemigo para los últimos tiempos. Entonces, con base a eso, vamos a seguir nuestro camino a la libertad. Repita conmigo: seguiré mi camino a la libertad. Efesios 6, versículo 12 nos dice: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra... Hoy estamos hablando acerca de Jezabel. Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y voy a ponerlo en perspectiva. Creemos en los últimos tiempos. Y creemos que estando en los últimos tiempos, mis hijos amados de la alabanza estarán aquí, ¿no? Si los sugieres, me los ubican para que no se pierda, porque ellos son los primeros que deben de estar acá, sabiendo que luchamos contra principados y potestades. Muy bien, con esto en mente, entonces seguimos.
Estamos en los últimos tiempos y en estos tiempos son muy críticos, y creo que uno de los más grandes jugadores que el equipo contrario va a sacar en los últimos tiempos es el espíritu de Jezabel. Es el capitán del equipo, por decirlo así. Estamos de una u otra manera en la prórroga de un partido. Entiendo, yo no soy seguidor de fútbol, son los 30 minutos que pasan del primer tiempo al segundo tiempo, y ya para definir la última parte del partido hay una prórroga, y creo que estamos en la prórroga histórica y final, y creo que vamos a jugar y estamos jugando. Pero tenemos que identificar uno de los grandes enemigos, y el gran enemigo es el espíritu de Jezabel. Creo que es el espíritu que gobierna a muchos otros y va a ser utilizado para intentar que el partido lo perdamos. Nosotros sabemos bíblicamente, aquellos que saben de escatología, saben que el partido hemos de ganarlo y que está escrito. Sin embargo, Satanás va a intentar hacer o intentarnos pensar o creer o intentarnos hacernos entender que ese espíritu que vamos a perder el partido de la gran batalla final. Por eso nos dice Apocalipsis capítulo 6, 12 o 2 para la época, dice: y miré, este es Juan hablando, y dice: y he aquí había un caballo blanco, este es el anticristo, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Repita conmigo: para vencer. Salió con tanta fuerza que quería vencer y va a intentar vencer. Y de hecho, si viéramos cómo están las cosas al día de hoy, podríamos decir que está venciendo, y podríamos decir que la batalla está casi perdida según lo que pueden ver nuestros ojos físicos, y nos estamos acercando a eso. Entonces quiero que vaya conmigo a Gálatas 5, versículo 1, y este es el corazón de Dios. Esto es lo que Dios desea para su iglesia y para sus hijos y para ustedes y para mí. Le voy a dar dos versiones, y en las dos versiones quiero resaltar un par de cosas. En la primera versión es la BLPH, y dice: Cristo nos ha liberado. Repita conmigo: Cristo. Más fuerte, iglesia: Cristo nos ha liberado. Ahora note lo que dice: para que disfrutemos la libertad. La razón por la cual Dios nos ha liberado es para que usted y yo seamos libres. Ahora usted dirá: pastor, yo siempre he sido libre. Y yo quiero decirle: usted nunca ha sido libre. No hay un ser humano que sea libre. Y hay dos clases de amos: o usted está bajo el reino de las tinieblas o bajo el reino del cielo. Y una persona me dirá: pastor, pero si yo nunca he hecho brujería, no he hecho nada. Yo le voy a demostrar en los siguientes minutos que usted nunca, no hay un ser humano que sea libre. Los seres humanos están en libertad muy poquito tiempo cuando desean rebelarse ante las autoridades que tienen. Por eso cada ser humano está bajo una opresión, o bajo un amo, o bajo un señor. ¿Quién es ese señor? Depende de si usted conoce a Cristo o no. Pero cuando usted conoce a Cristo, entonces, a pesar de que usted está y cree en Jesucristo como Señor, algunos, y lo he escuchado los de la alabanza hoy, que decían Señor, tú estás aquí, Señor. Lo que quiere decir es amo. Cuando usted dice Jesucristo es mi Señor, o cuando usted se refiere a Dios como el Señor, lo que usted está tratando de decir es que Él es su amo, que Él es el dueño de toda su vida. Y cuando una persona está en Cristo, entonces comienza la verdadera libertad, comienza a disfrutar la vida como tiene que disfrutarla. Por eso, cuando estamos en Cristo, somos verdaderamente libres. Cuando una persona se encuentra en el Señor, su vida comienza a enderezarse y a hacer una cantidad de cosas. Sale de la esclavitud de la droga, sale de la esclavitud de la mentira, de la esclavitud de la pornografía, sale de la esclavitud del mal genio, de la esclavitud de las enfermedades, sale de la esclavitud de los pensamientos y filosofías, sale de muchísimas esclavitudes que Satanás tiene sobre ellos. Entonces es verdaderamente libres. Por eso Él dice: ahora que están libres, disfruten. Repita conmigo: disfruten. Entonces lo que Él está diciendo que disfruten es su nueva vida en Cristo. Pero note lo que dice después de la palabra disfrutar: libertad. Manténganse pues firmes y no permitan que los conviertan de nuevo en esclavos. Mire la recomendación que hacen: ahora que están libres, manténganse libres. ¿A qué se refiere? Pero no hemos hablado que cuando una persona está en Cristo ya le pertenece a Él. Por supuesto que sí, pero es muy posible, y no solamente muy posible, sino es muy común y repetitivo y es constante,
que cuando estamos en Cristo, el enemigo trate de ponernos bajo yugos, trate de ponernos bajo autoridades, trate de ponernos bajo conceptos, bajo cosas en la vida. Por eso uno ve creyentes que son adictos a la pornografía. Por eso uno ve creyentes que son adictos a las drogas. Por eso uno ve creyentes que todavía mienten. Por eso uno ve creyentes que todavía luchan en ciertos aspectos con ciertos pecados. Porque Satanás irá detrás de ellos para que no tengan libertad. Y esa es la carrera en contra suya. La siguiente versión de Gálatas 5:1 dice, Nueva Biblia Viviente, que Cristo nos libertó para que vivamos. Repita conmigo, vivamos. O sea, para que estemos. En una es disfrutar, en otra es vivir. Entonces Dios quiere que usted disfrute su familia, Dios quiere que disfrute sus relaciones con los demás amigos, quiere que disfrute su noviazgo, quiere que disfrute siendo jefe, quiere que disfrute en la alabanza, quiere que disfrute en la iglesia. Dios quiere que usted disfrute, viva al máximo. Dios no quiere que usted esté como lo contrario lo tienen los religiosos, y vamos a ver que es el espíritu de Jezabel el que lo hace experimentar así, que quiere que usted entre a la iglesia y se sienta aburrido, sienta como si está bajo un yugo, como si usted fuera un esclavo. Hay hijos que se sienten que sus padres los traen ordenados aquí, y es porque todavía están experimentando el espíritu de Jezabel en sus vidas, o en su casa se mueve ese espíritu. Por eso dicen entonces, cuiden esa libertad. Repita conmigo, cuiden. Entonces esa libertad hay que cuidarla. ¿Y cómo se cuida la libertad? Bueno, Efesios capítulo 6 versículo 12, como lo decíamos ahora, nos dice que no tenemos esa lucha es contra los seres humanos, sino contra poderes sobrenaturales, poderes o entes de maldad. No sé si lo tenemos allí. Y dice, pues no tenemos esa lucha contra gente como nosotros, sino contra espíritus. Esos espíritus malvados actúan en el cielo y ellos imponen, repita conmigo, imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por eso sabemos detrás de cada ciertas cosas, detrás de cada cosas que no deberían estar pasando en la sociedad, están imponiendo su autoridad. Y quiero decirles algo mucho más importante, o aún más importante, y es que eso está pasando en este momento. Imponer esa autoridad está ahora en un auge total. Como estamos en los últimos tiempos, está ya en la imposición de esa autoridad, es muy sumamente grave. Y ahí es donde encontramos nosotros a un enemigo de la iglesia y un enemigo de su familia y mío, que se llama Jezabel, el espíritu de control. Entonces quiero nombrarle y quiero enseñar quién es Jezabel. Y en los siguientes días vamos a ver cómo liberarnos y quién se libera de Jezabel y cómo hacerlo. Pero quiero primero que lo identifiquemos. Y a medida que lo vayamos identificando, usted va diciendo, pasa algo, y voy entendiendo. Y mi deseo y nuestra oración es que sus ojos sean abiertos. Y lo primero que quiero que entienda acerca de Jezabel es que es el espíritu que controla, son los nombres. Es un espíritu que hace que la gente se sienta controlada, que se sienta asfixiada. Es el espíritu que seduce. Es un espíritu que invita. Seducir no significa solamente desnudarse, seducir significa traer de una manera u otra y alcanzar ciertas cosas que me convienen a través de la seducción. Un niño puede estar seduciendo a su padre y diciéndole, papá, por favor, eres tan hermoso, te amo tanto, ¿me regalas esto? Eso es seducción. Entonces el mundo nos seduce y está seduciendo a nuestros jóvenes a entrar en las drogas, a entrar en una discoteca o entrar a cierta situación. La música seduce. Hay muchas cosas para reconocer qué es lo que seduce, pero se le conoce que es un espíritu seductor, el espíritu que asfixia. Quita control, quita el deseo de vivir, asfixia esperanzas, asfixia muchísimas cosas en el mundo. No sé si usted lo sabe, pero este mundo en este momento, tal y como lo vemos, está desesperanzado. ¿Sí? ¿Por qué está desesperanzado? Porque se siente asfixiado. El mundo no fue hecho para que se sintiera asfixiado, sino se sintiera para tener alegría. Usted se pregunta por qué tengo tantos sueños, y la gente vive, usted va pasando por cualquier parte, hay gente vestida de negro, gente mal, gente aburrida, gente en los hospitales, se siente asfixiada. También se le llama el espíritu. Quiero que luchen, familia. Arriba se puede prender la luz y acá también abajo, porque quiero que estemos esto es muy espiritual lo que vamos a ver. Entonces, si alguno no pudo anoche por alguna razón descansar, por alguna situación, quiero que lo luche, ¿sí? Porque es un movimiento muy especial para toda la iglesia. Es un movimiento para toda la iglesia. Déjenme les sigo diciendo, es el espíritu que deprime, es el espíritu que hace creer que estoy solo. ¿Alguna vez se ha parado a pensar que usted se siente solo? Y es muy raro porque Dios
dice que Él estará con sus hijos hasta el final de los tiempos. ¿Lo recuerdan? Él dice, yo estaré con ustedes todos los días de la vida. ¿Por qué se preguntan los creyentes que están solos? Yo me siento como solo hoy, como si Dios no estuviera conmigo. Pues eso no es cierto, pero hay algo, hay una influencia en la mente que nos hace experimentar, que nos sintamos o que nos haga experimentar un sentimiento de soledad. También se le dice y se le llama al espíritu que no me entiende, espíritu que me controla y que me hace pensar como si yo no estuviera comprendido. Y la Biblia dice que Dios conoce todo en su vida, pero de alguna manera nos sentimos de esa manera. Entonces quiero mostrarle cómo este espíritu actúa en la perspectiva o en la escena mundial. Creo que este espíritu está detrás a nivel mundial de la confusión moral y mundial que vivimos. Quiero que piensen esto. ¿Se ha dado cuenta que ya no hay bueno y hay malo? Más o menos desde unos 80 o 60 años para acá hemos entendido que ya no hay cosas buenas o malas, todo es permitido. Ahora es muy fácil entender quién está en lo correcto y quién no está en lo correcto. Vivimos en un mundo de muchísima confusión mundial. Y si usted me pregunta quién está detrás de todo esto, es el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel está detrás de todo lo que a nivel mundial, lo que la gente experimenta, que se siente confundida. No se sabe para dónde va la gente está en una confusión a nivel global. Lo siguiente que creo que hace el espíritu o que está detrás el espíritu de Jezabel haciendo es detrás de la crisis de identidad mundial. Movimientos como los movimientos gay o LGTBI son movimientos causados con una fuerza única por un espíritu y tiene que ser una potestad. Miren, ese movimiento, aunque ha habido una crisis de identidad desde los tiempos de Adán y Eva hacia adelante, el nivel de la crisis de identidad había sido contenido en mucho tiempo y por muchos aspectos. Sin embargo, no sé si usted se ha dado cuenta que ahora los gobiernos legislan en pro movimientos gay y movimientos LGTBI. No quiero que nadie se ofenda, pero quiero que sepa que hay una potestad bajo ese o en ese gobierno influenciando, de tal manera que hasta los colegios ahora lo permiten, de tal manera que ahora es una ley, pero eso solamente ha pasado en los últimos 10 o 15 años y la fuerza ha venido cogiéndose desde los últimos 50, 70 años. ¿Por qué ha pasado eso? Creemos que estamos en los últimos tiempos, pero para que eso se moviera de la manera como se está moviendo, tan ligero en todos los aspectos, creo que tiene que ver con un proceso espiritual más grande, donde solamente un gobierno espiritual puede tocar y hacer eso. Por eso creo que está detrás del espíritu o detrás de ese movimiento LGTBI. Pero también creo que el espíritu de Jezabel está detrás de los genocidios en los abortos. ¿Sabe que hoy más que el coronavirus, que el cáncer y que muchas muertes violentas se mata a bebés dentro del estómago? ¿Sabe que ese es el genocidio más grande que hay y nadie dice nada? ¿Y por qué se están matando? ¿Y por qué enseñan en los colegios? Hablaba el otro día con mi hija y le decía que me preguntaba quién eran los abortos y me preguntaba acerca de varios presidentes que habían hecho y que habían hecho estas leyes. Yo le explicaba que habían presidentes que habían firmado las leyes en pos del aborto y que habían sido los más grandes genocidas de toda la historia. Un aborto es una máquina que se mete dentro de un vientre de una mamá y mata a un niño, ¿sí? Y eso está legalmente justificado por los colegios, por los centros de salud, por los gobiernos y por todo el mundo. Le decía a Gabriela, y Gabriela me decía, papá, pero es su deseo o su elección. Y yo le decía, es su elección de matar a su propio hijo, aunque no haya salido ni aún del estómago. Y si es su elección, ¿por qué no lo mata ella misma cuando salga, en vez de ir y con sus propias manos hacerlo? Yo sé que está muy crudo lo que le estoy diciendo, pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque es el número más alto de muertes que hay en este momento en el mundo entero son abortos. ¿Quién está detrás de todos esos abortos? No puede ser que es una chica diciendo o un gobierno diciendo algo. Tiene que ser que hay un espíritu detrás de todo esto para acabar a través de la crisis de identidad, a través de los abortos, con la raza humana. Por eso creo que este espíritu está detrás también de la depresión y de los suicidios. Si usted se preguntará, la segunda muerte o causa de muerte más alta que hay son los suicidios. No nos aparece ninguna cosa en la televisión, ni en la BBC, ni en los canales de comunicación, pero ciertamente lo saben aquellos que investigan,
que las muertes más altas que hay después del aborto son suicidios. Personas en sus casas que son buenas, personas aparentemente, o que son buenas de acuerdo a su propia opinión, personas que en sus casas tienen dinero, tienen una situación, tienen un trabajo, tienen todo, y de repente dicen, ¿para qué vivir? Me quito la vida. Eso es algo muy común, y este es un espíritu que lo está influenciando. Creo que es un espíritu gobernador, y es el espíritu de Jezabel, el que está entrando en los hogares y que está difundiendo una cantidad de cosas para que el ser humano se quite la vida. Entonces, de quien estamos hablando es una potestad bastante seria. Es también el espíritu que ha traído, estoy casi seguro, categóricamente me gustaría afirmarlo, que está detrás de esta pandemia. Note una cosa, ¿cómo está la gente? Está súper asustada. La gente no sabe si salir o entrar. La gente está nerviosa en sus casas. Nosotros estamos de una manera diferente porque Dios gobierna el corazón de nosotros. Sin embargo, la gente afuera está súper asustada. Todo el mundo entero, todas las naciones del mundo cerraron sus puertas. Y todo esto debido a la cuestión, o lo que nos viene diciendo el temor que trae la pandemia o la pandemia. Por eso ayer escuchaba y leía acerca de una noticia. En China se están dispuestos a ponerse, y están en este momento, poniéndose una vacuna en contra del COVID-19. Pero quien sabe cómo funcionan las vacunas sabe que no se puede sacar una vacuna en menos de 4 años. Y ya la están poniendo, y el gobierno mismo lo está apoyando. Va a llegar a tal punto el temor que tiene la gente en cuanto a lo que está pasando en este momento, que todo el mundo se va a poner, o que la gran mayoría van a querer ponerse la vacuna para aparentemente vivir unas vidas tranquilas. Y eso será el comienzo del nuevo orden mundial, o será la continuación del nuevo orden mundial. Entonces creo que este espíritu está detrás para hacer lo que se llama en escatología el nuevo orden mundial. Creo que el espíritu de Jezabel es el que va a traer Satanás, y lo quiero desenmascarar para traer el anticristo y trabajar en todo el mundo a través del temor. Por eso la gente está experimentando un temor en demasía. No importa lo que diga, ya los medios de comunicación no son correctos, ni en uno ni el otro, no logran dar con una base correcta en lo que ellos, en las investigaciones que dan, lo que nos deja a un mundo de gente confundidos totalmente y atemorizados. Por eso creo que quien está detrás de todo esto es el espíritu de Jezabel. Eso es a nivel mundial. Ahora, permítame le digo cómo es el espíritu de Jezabel y cómo actúa a nivel de los hogares. Vaya conmigo un momento y escriba si quiere. En los hogares se ve el espíritu de Jezabel en los roles invertidos. Usted va a encontrar hogares donde el mamá es quien hace la labor del papá, y el papá o el esposo es la que hace la labor de la esposa, y la esposa del esposo. Eso es común en estos momentos así. Donde los roles han sido invertidos, ahí hay una incidencia, o ahí hay una influencia del espíritu de Jezabel. Entonces quiero que piense en su hogar. Quiero que piense en el hogar de sus padres. Quiero que piense en ellos. Y vaya usted diciendo, entonces, ¿será que yo he sido influenciado? Casi que la gran mayoría de nosotros vamos a poder llegar a una conclusión que hemos tenido algún contacto en algún momento con este espíritu de Jezabel. Y quizás esté actuando en nuestros hogares, quitándonos la libertad. ¿Libertad para qué? Para ser libres y para mantenernos y disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces, en los hogares está a nivel de roles invertidos o roles cambiados. Está detrás del asfixiamiento. Hay hogares que se sienten asfixiados, casas enteras, donde los padres van, o donde uno va, donde uno sabe y conoce, dijo, pero me siento asfixiado con estas personas que están aquí. Se sienten asfixiados entre lo que pasa entre ellos mismos, porque es un hogar influenciado por el mismo espíritu de Jezabel. Piensen esto, ¿es algo que le pasa en su hogar? ¿Está usted siendo influenciado en ese momento? En este momento está siendo influenciado por un espíritu de Jezabel. Deseos de escapar del hogar. Gente que dice, no aguanto, yo quisiera salir a otra parte, me quiero escapar, quiero salir de esta situación. Quiero decirles que están influenciados por un espíritu de Jezabel. Hogares caóticos, hogares donde no hay nadie, donde no hay un orden, donde no hay algo estipulado. Hogares donde no se sabe quién manda. Hogares donde hay donde no se sabe si es el hijo el que manda, si es el papá el que manda, si es la mamá que manda, si es el vecino el que manda.
Hogares que están totalmente descuadrados son caóticos porque no hay un orden. Dios les dio un orden a sus hogares, pero esos hogares se han convertido en hogares caóticos. Esos hogares usualmente tienen una influencia jezabélica en sus vidas o en el hogar. Hogares confusos. La diferencia entre caótico y confuso es que ellos no saben para dónde van. Los padres no saben el camino para que sus hijos anden, los hijos no saben hacia qué lugar tomar. Son hogares confusos porque son influenciados por el espíritu de Jezabel. Hogares pesados, el ambiente pesado, que no continúa, que no es capaz de caminar. Hogares que tienen adicciones al alcohol o drogas, pornografía, alcoholismo, etcétera, etcétera. El movimiento o la influencia jezabélica hace que la gente pierda su identidad, y al perder su identidad, como una persona bebe, por ejemplo, y se emborracha, deja que otros espíritus vengan sobre él. Usualmente los espíritus o las familias que tienen problemas con alcoholismo o con ciertas cosas son familias o personas que han estado bajo una influencia muy fuerte y un control y desean alejarse del hogar. Sin embargo, no lo logran hacer, no lo hacen físicamente, sino lo hacen a través de muchas otras cosas, como el acceso a las drogas o el exceso o el uso y el abuso de las drogas. Hogares con hijos infelices, rebeldes. Muchos de los casos los hijos se tienen que rebelar porque hay un control tan fuerte donde los ejercido por los padres y por las autoridades, que la única forma de salir de ese entorno es simplemente la rebeldía. Entonces quiero que piense, si usted es un hijo o si está en un hogar o si usted es padre y usted está notando que en su casa y en su hogar hay un problema con la rebeldía, quiero decirle que puede ser que el espíritu de control esté trabajando fuertemente en su hogar, o está detrás de los hogares disfuncionales. La idea de Satanás y de este enemigo es que los hogares sean disfuncionales. ¿Para qué? Para no poder tener los roles correctos y dañar la identidad de los miembros de ese hogar. Al fin y al cabo, cuando el papá falta, los hijos hacen lo que quieren y no hay un rol de autoridad. Y cuando ese rol de autoridad falta, entonces puede venir ese espíritu a gobernar sobre las vidas. Quiero que vaya pensando entonces, analice, ¿ve esto en su hogar? Es algo que usted pueda decir, mire, yo veo ciertas cosas, ya estoy entendiendo un poco más, son cosas que yo he venido viendo en mi hogar y quiero ser libre, porque yo no entiendo por qué mis hijos se rebelan. Yo ya vengo de la iglesia, yo ya hago esto, yo ya estoy haciendo, ya he pasado por estas situaciones. ¿Por qué esa influencia? En cuanto a las parejas, también encontramos que detrás, ya vimos hogares, ahora vamos a ver y a descubrir a Jezabel en las parejas. Ojo, porque quiero ayudarle a muchos que sean y que puedan identificarlo. Está detrás del control excesivo y asfixiante. Quiero decirle que hay parejas que se sienten con el novio, con la novia, con el esposo, con la esposa, sienten que se asfixian, como que no pueden hacer más. Se sienten angustiados, aturdidos y no saben qué es lo que les pasa. Están enamorados, le encanta, pero sienten que la otra persona no los deja ni hacer, ni ver, ni ser quiénes son ellos. Ese espíritu roba la identidad. Está detrás de las peleas continuas, porque es una lucha de poder. Cuando en pareja se lucha continuamente, es una lucha de quién es el que manda, de quién es el que gana. Ahí está plantado usualmente el espíritu de Jezabel, porque está tratando de controlar. Quiero que sepa que este espíritu controla un día a uno y el otro día le responde el esposo. Un día sale la esposa, un día sale el esposo. Es una relación de lucha de poderes. Entonces, quiero que piense, en su hogar, en su casa, en su matrimonio, en su pareja, hay una lucha continua de poderes. Es algo que está pasando en su vida continuamente y usted dice, pues es normal que peleemos todos los días, es normal que peleemos en la mañana, en la tarde, en la noche, es normal que peleemos por tonterías. Bueno, quiero decirle que no es normal y no es el diseño de Dios, pero algo está pasando y eso tiene que ver con la influencia usualmente de Jezabel en la pareja. Pérdida de libertad y las relaciones con otras. ¿Ha conocido usted un hogar donde ella viene con usted y ya no puede volver a ver a los familiares, ya no puede volver a ver a sus amigos? Parece ser que este espíritu lo que hace es que cuando una persona está con otra en la pareja, pierde toda capacidad de salir y de estar con otros. Es como si perdiera la identidad, pierde la libertad de escoger. Pérdida de libertad en las relaciones, pérdida de identidad como individuos.
¿Qué significa pérdida de identidad? Yo he llegado a lugares donde o he estado con parejas que hemos estado hablando y de repente me dicen, mi problema es que yo llego a una fiesta con mi esposa o con mi esposo y de repente ella se siente mal y todos nos tenemos que ir y yo no encuentro cómo decirle que no y termino, a pesar de que ella quiere irse, yo me siento obligado a hacerlo porque parece ser que esa persona pierde la identidad a través del espíritu de Jezabel. Entonces piensen en esto, hay momentos donde usted no logra y hay gente que tiene que salir solamente de una pelea, a través de una situación peleando o no pudiendo ejercer su plena y solemne individualidad porque está en esa relación. Hay una cosa que yo le llamo el espíritu el esclavo protector, y esto es el caso de una pareja que mencionábamos y decía, cuando yo llego al Redil, a Madrid, yo siento que allá mi esposa me trata muy bien, pero cuando estoy en casa me trata muy mal. Y yo decía, pero qué raro, yo no entiendo qué es lo que pasa. Entonces, estando en una de las células, me decía un hombre, me dijo, mire pastor, yo quiero confesarle esto, y yo, cuénteme, me dijo, quiero confesarle que yo siento cuando mi esposa sale unos celos increíbles. Y estando dentro de la casa yo la trato muy bien, pero cuando salgo la comienzo a tratar mal. Entonces en la casa es un esclavo o afuera es un ángel protector y afuera en la calle es un esclavo. Entonces quiero que piense esto, cuando en la pareja parece que es como bipolar. Y yo no entiendo, pero ¿qué te pasa? Estábamos bien. ¿Y qué pasó ahorita que salimos? ¿Por qué ahora que salimos estás en otra situación? ¿Por qué vivimos peleando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué te tienes que comportar de esa manera? Como si perdiera toda la identidad la persona. Eso tiene que ver con el espíritu de Jezabel, el espíritu protector. El otro es cuando salen y en casa lo maltrata y cuando sale a la calle comienza a decirle, mi amor, me siento, tú eres mi protector, y se siente supremamente bien con la persona. Quiero decirle que no es normal. Algo está influenciando sus pensamientos y eso que lo está influenciando es el espíritu usualmente de Jezabel. Porque le encanta estar en hogares para que pierdan las definiciones del hogar, para que peleen y para que estén en caos como personas. Lleva a la pareja a la inmundicia sexual. ¿Qué es la inmundicia sexual? Capaces de entregar sus vidas con otras personas, entre ellos mismos compartir su vida sexual con otros. Eso tiene que ver con el espíritu de Jezabel. Hay un espíritu ahí trabajando fuertemente. Quiero decirle que detrás del espíritu de pornografía está el espíritu gobernador de Jezabel, que es el que está quitando la fuerza. Si usted consume pornografía, quiero decirle que cuando usted enciende ese botón, ahí hay un espíritu de Jezabel gobernando, diciéndole, ¿por qué no lo haces? Quiero que vaya identificando a nivel de pareja, a nivel de hogar, a nivel de todas las personas o de los aspectos que estamos viendo. Trabaja con los celos y la posesividad. El espíritu de Jezabel quiere y hace entender que las personas son nuestras, cuando nosotros lo que tenemos que hacer es respetar la individualidad. No importa que se case, no importa que sea un hijo, no importa que sea un padre, tiene que mantenerse el respeto a la individualidad o al libre albedrío. Por eso cuando un hogar está tan fundamentado en esa falta de respeto de la identidad, se nota claramente que las bases son el control. Las bases son el control. Está detrás entonces de las infidelidades, porque a través de muchas de las razones, quiero decirles esto, la primera razón por la cual se acaban los matrimonios es la razón financiera. La segunda es el control. El control lleva a las infidelidades. Una persona controlada siente que se tiene que escapar de alguna manera y los lleva finalmente a la infidelidad. Y una de las características del espíritu de Jezabel es que hace que los hijos de Dios o que aquellos que son influenciados lleguen a la fornicación. Y puede que no sea una fornicación con una persona, fornicación en la mente, fornicación a través de pornografía. De alguna manera ese espíritu va a llevar a que la persona entre y cuando influencia termine en infidelidad. Y finalmente a las parejas las llevará a la separación y al divorcio. Finalmente llevará a las parejas a la separación y al divorcio. Casi siempre, divorciémonos entonces ahora, pues entonces ya no más, ya no estemos más juntos, este es el momento de cortar y me voy y hago lo otro. Y no saben que están siendo influenciados por un espíritu de Jezabel. Quiero decirles que cuando uno comienza a trabajar esto, y lo vamos viendo en las siguientes semanas,
Hay una presión muy fuerte. Y Dios nos dio una batalla cuando veníamos, pero cuando regresamos en las últimas 2 semanas que estuvimos acá, tuvimos 5 casos de divorcio en la iglesia en una semana. Cuando vino el primero dijimos, qué raro, vamos a ayudar. El segundo, vamos a ayudar. El tercero, vamos a ayudar. El cuarto, dije, no, esto no puede ser normal. Nunca en la vida nos había pasado que se quisieran divorciar 5 familias. Inmediatamente, en una semana, en menos de 2 semanas. Reconocimos inmediatamente que Jezabel se está moviendo porque nosotros nos estamos moviendo. En la iglesia estamos trabajando en las células el espíritu de Jezabel. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo y venimos trabajándolo como pareja nosotros. Hemos luchado fuertemente con este espíritu, muy fuertemente. Ahorita vamos a hablar de algunas de las cosas que hay. Pero en parejas hace que las parejas sean, que intenten divorciarse o separarse, porque el pacto de Dios es la unidad. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Tiene que dejar para unirse. Repita conmigo, unirse. A su pareja o a su esposo o a su esposa. Entonces el pacto o lo que tiene idea, el deseo, el objetivo de Jezabel es intentar entrar en la relación y dañarla completamente para que haya una separación continua, sea por asfixiamiento. Luego nos dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver más adelante, que el deseo del espíritu de Jezabel es acabar con la generación. Porque usted se preguntará, y quiero decirle que si alguno ha luchado con el espíritu de homosexualismo, lesbianismo, cualquiera de estas situaciones, es la influencia usualmente del espíritu de Jezabel para intentar dañar. Y la propuesta, el objetivo es que esos 2 hombres terminen juntos, él no pueda conseguir una esposa para no procrear. Usted sabe que 2 hombres no pueden procrear, ni tampoco 2 mujeres pueden procrear. Entonces el objetivo es acabar con la generación siguiente. Y lo mismo hace en el hogar. Cuando no puede dañar la identidad en el hogar sexual, entonces va a intentar dañarla sí o sí en la persona. Y por eso también trabaja con la inmundicia. Entonces ya les mostramos en la escena mundial, en los hogares y en las parejas. Ahora, ¿qué experimenta un individuo que está bajo el espíritu de Jezabel? ¿Qué experimenta un individuo que está bajo el espíritu de Jezabel? Primero, se siente asfixiado o son personas asfixiantes. Escuche lo que le digo. Se siente asfixiado o son personas asfixiantes. ¿Ha estado usted al lado de una persona que está bajo la influencia de Jezabel cuando se siente que lo asfixia? Y usted dice, yo no puedo estar, es que no sé hasta dónde me llega toda esta información, no sé, me siento angustiado cuando estoy al lado de esta persona. Quiero decirle que esa persona puede estar siendo influenciada por Jezabel y a través de Jezabel usted se siente angustiado y asfixiado, ¿sí? Entonces tenga eso presente. Las personas que están, si usted se siente angustiado por la vida, siente que hay un peso a toda hora en su vida y en su corazón, en su alma, quiero decirle que es el asfixiamiento de este espíritu. Este espíritu quiere que usted esté asfixiado para que usted pierda toda posibilidad. Si usted se pudiera y pudiéramos preguntar, hablar con una persona que se hubiera quitado la vida, lo primero que experimentó esa persona era asfixiamiento. Sintió que las deudas, sintió que el carácter monetario lo que lo hace, y es un espíritu, recuerde, es un espíritu gobernador que trabaja con otros espíritus. Trabaja con el espíritu de Dios Mamón, y el espíritu de Mamón es un espíritu que simplemente ahoga a las personas. Por eso cuando una persona está en deuda, siente una opresión en el pecho, siente que se quiere morir, y aunque no hay nadie apretándote el pecho, la persona lo experimenta, porque se sienten asfixiadas. Siente un deseo constante de saberlo todo. Otra de las razones, ¿siente usted un deseo constante de saberlo todo? Es normal que sintamos el deseo de saber cosas, pero el de saberlo todo es otra cosa totalmente diferente. ¿Y dónde estuviste? ¿Y qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esto? ¿Y qué van a hacer en la iglesia? ¿Y cómo lo van a hacer? Aquí esto. Esto va comparado o acompañado del chisme. Pero ese deseo continuo, y yo no quiero que usted lo identifique en otras personas, sino en usted mismo. Quizás en el hogar usted siente dónde estarán mis hijos hasta ahora, dónde estará mi esposa hasta ahora. Llama, ¿dónde estás? Ya llegaste, ya viniste, ¿qué pasó contigo? ¿Dónde estuviste? ¿Con quién estabas hablando? ¿Por qué no lo hablaste? ¿Por qué sí lo hablaste? Es un deseo quizás imparable de saber dónde está todo y de tener todo conocimiento. Esa influencia normalmente es jezabélica. El deseo de estar en control de todo. Si esto no sale así,
esto debería salir así, es que esto no funciona así, es que el dinero no está así, todas las cosas tienen que marcar una manera para que funcionen bien. Ese deseo incontrolable de querer controlar o de incontrolar, valga la redundancia, de querer controlar todo o estar en control de todo, es una señal muy clara del espíritu de Jezabel. Un deseo constante de que los otros dependan de ustedes o de que los otros dependan de mí o que yo dependa de otros. ¿Cuál es el deseo? Bueno, ¿por qué no me avisó? ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no ha dicho? ¿Por qué no ha pasado esa información por mi vida para yo poder hacer esto? No lo confundan con la autoridad, pero muchas veces es mal ejercido por la autoridad. Entonces, ese deseo de depender, de que todas las situaciones, es que ella me tenía que haber dicho, sí, ciertamente nosotros tenemos que tomar decisiones en el hogar, uno y el otro, y nos deberíamos poner de acuerdo, pero el hecho de que usted tome una decisión no quiere decir que usted está haciendo algo malo. Usted está ejerciendo algo que se llama su libre albedrío, su capacidad de escoger. Entonces, hay hogares en los que se experimentan, los individuos experimentan que deben depender de otros o experimentan que otros deben de depender totalmente de ellos. Y ahí está muy clara la Jezabel o la influencia jezabélica. Personas que traen confusión a otros. ¿Alguna vez ha sentado una persona que usted, después de que usted habla, usted queda con la cabeza grande y diciendo no sé qué me dijo, no sé por qué me siento confundido, a dónde voy? O personas que experimentan confusión ellas mismas. Quiero decirle que si usted experimenta y no sabe para dónde va, cuando la vida es clara, cuando ciertas cosas, usted quizás no sepa el futuro, pero el sentirse confundido no es normal, porque nosotros tenemos a Dios que nos va mostrando el futuro, que nos va indicando el camino. Por eso sentirse confundido no es una buena señal para nosotros. Personas que pelean y contienden en contra de la autoridad. Miren, las personas que están continuamente peleando contra la autoridad, es decir, jóvenes rebeldes, adultos rebeldes que están rebelados en contra de los demás, están influenciados por un espíritu de Jezabel. Se sienten controlados o están en un ambiente de control. Por consiguiente, creen que tienen que irse en contra de la autoridad. Y se les olvida que Dios es bueno, porque eso es lo que hace este espíritu. Entonces, estar bajo el cuidado de Dios es bueno. Pero si yo me controlo es porque no creo que vayan a cuidar de mí. Por eso este espíritu nos hace experimentar una necesidad de rebelarnos. Entonces, si usted lucha contra la autoridad, quiero decirle que puede estar influenciado por el espíritu de Jezabel. Si lucha a nivel personal, o a nivel de pensamientos, o a nivel de hogar, o a nivel de iglesia, a nivel eclesiástico, o con todas las partes. No hay un jefe que se lo aguante, porque siempre está, pregúntese qué es lo que le pasa, porque no es normal que usted esté influenciado en sus pensamientos. Desconfianza continua, no, van a hacer algo conmigo, yo no puedo confiar en esa persona. Tiene que ver con el espíritu de Jezabel. Personas está detrás también de no saber encajar en la iglesia o qué hacer. Escucha esto es muy interesante. Hay personas que llevan tiempo en la iglesia y que se les recibieron en la iglesia, fueron amados, hicieron cursos, fueron sanados, sus familias están en la iglesia, sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus padres, en fin. Y esas personas que están en la iglesia, de repente en un día dicen, yo no me siento aceptado en la iglesia. Y es bastante raro. ¿Cómo no se siente aceptado en la iglesia? ¿Qué pasó? Yo no me siento aceptado en esto. Sin embargo, se sienten aceptados en los colegios, en los trabajos donde no lo conocen, se sienten aceptados en universidades donde no lo conocen, en el bus donde no conoce a nadie, se siente aceptado por sus amigos, pero dentro de la iglesia no se sienten aceptados. Es muy raro. Y uno dice, pero ¿por qué no te sientes aceptado sabiendo que te quieren 20, 30 o 40 o 50 o 100 de la iglesia y afuera cuando estás en otras cosas te sientes aceptado cuando no te quiere nadie y no tienes ninguna relación con nadie? No es normal. ¿Qué es lo que está detrás de esa persona? Es un espíritu, una influencia jezabélica, que no quiere que te sientas bien dentro de las cosas de Dios. ¿No tiene sentido? Un chico que se siente bien con todos sus amigos que fuman marihuana y de repente en la iglesia donde lo apoyan, donde le aman, donde le dan todo, dicen, no, es que yo no me siento aceptado en la iglesia. Y yo, qué raro, esto no tiene ningún sentido. Algo está pasando mal, algo está haciendo y es una influencia demoníaca para que usted no se sienta aceptado por Dios. Y cuando solamente lee la Biblia dice, te amo, eres mi hijo amado, te amo, eres mi hijo amado. Y qué raro, Señor, no me siento amado por Dios.
tiene que ver con el espíritu de Jezabel, intentando influenciar y dañar su identidad. Está detrás de los miedos exagerados de la intimidación a otros. ¿Qué significa miedos exagerados? Muchos de los creyentes que ya fueron libres de parte de Dios experimentaron el poder del cielo, tienen el Espíritu Santo. Sin embargo, tienen unos miedos continuos, inmensos, profundos de hacer cosas y de tomar decisiones. No es normal, porque Él dice que no nos ha dado espíritu de esclavitud. ¿A qué? A Jezabel. Y nos ha dado en cambio un espíritu de poder y de dominio propio. Entonces es muy raro que como creyentes experimenten miedos profundos. Y vamos a ver, o lo veremos en la historia, cuando Jezabel, Acab y Elías tuvieron un encuentro y Elías sintió morirse y sintió temor. Es uno de los yugos o de las conexiones que Jezabel intenta tener sobre los hijos. Debería ser una iglesia, si está con Dios, debería ser una iglesia de berracos, de gente echada para adelante. Pero ¿por qué usted está sintiendo continuamente temor? Y todo está seguro. Está usted en casa bien, su familia bien, usted está sano, todas las cosas, está en un ambiente sano, está en un país sano. ¿Por qué la inseguridad? Hay una inseguridad que yo veo mucho, y es que cuando están trabajando encuentro gente que está en el ministerio, sé y los veo con un performance, hacen unas cosas increíbles. Cuando van a sus casas dicen, yo sí lo hago todo mal. Profundamente, es un látigo de Jezabel para intentar que ellos se sientan culpables. Es como que hacen todo, yo vengo, termino la predicación, la gente entiende, la gente ha sido ministrada, ha sido bendecida, y salgo y de repente digo, ¿ves? Tú sí lo haces terrible, lo que tú estás haciendo, y comienzo a sentirme el peor de todos, y comienzo a juzgarme internamente. Pero le pasa aquí, no le pasa afuera. ¿Sabe qué le hablo o no? Les pasa dentro del ministerio y dentro de la casa de Dios. Porque no se sienten libres. Es una guerra para que ustedes no sean o no seamos libres. Por eso, como individuos, tenemos que entender el no encajar o tener los miedos exagerados. También trabajo con la manipulación. Y la manipulación en la iglesia se llama brujería. Pastor, ¿pero cómo brujería? Sí, hay mucha gente que hace brujería. Brujería es obtener algo por medio de una medida o de una manera que no es la de Dios. Entonces hay gente, y les comentaba en la primera reunión, hay gente que ha llegado, pastor, tome, le doy estos 100 libras para que se compre unas cortinas rojas que se abren de arriba a abajo. Entonces usted me está manipulando, me está diciendo que tengo que hacer con el dinero. Es como si yo le dijera, tome un arroz, quiero que se haga una paella, la haga con camarones y con esto, que se demore 10 minutos y la sirva a las 3 de la tarde. Le estoy diciendo qué hacer. ¿Estamos? Entonces hay una forma en que la gente tiene dentro de la iglesia que es manipular. Quieren hacer lo que quieran y utilizan medios incorrectos. Eso es son expertos del espíritu de Jezabel. Son expertos que ese espíritu los influencie para manipular. Y entonces sienten, inclusive intimidan a las autoridades. ¿Qué pasó con esa persona? Dijo, no, yo me sentí más intimidada y me tocó hacer lo que me dijo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no le dijiste que eso era incorrecto? Digo, no, porque ¿quién para a esa persona? Y cuando se piensa y se analiza en eso, dice, ahí está metido el espíritu de Jezabel, intentando callar la voz de Dios en la gente, intentando que se haga la voluntad de Dios. Entonces quiero que analice esto muy profundamente, que le vaya diciendo al Espíritu Santo, ¿será, Espíritu Santo, que esto es una de las cosas que estoy batallando en familia? ¿Será que yo no le tengo libertad con mi esposa? ¿Será que yo no tengo libertad con mi esposo? La inseguridad personal, el consumo de pornografía, los deseos de morirse. Les voy a contar esto. Nosotros comenzamos a saber de este tema hace más o menos 10 años y comenzamos a entenderlo y a trabajarlo y a lucharlo, a saber que estábamos bajo la influencia de Jezabel. Y en una ocasión nos fuimos de vacaciones y estábamos en un momento tan horrible, tan malo entre Sandy y yo, discutiendo, haciendo y peleando. Íbamos discutiendo en ese carro, iba Gabriela atrás, y recuerdo que íbamos por una montaña y yo sentí durante varios minutos un deseo de tirarme por ese voladero y conducir mi carro y matarnos todos. Yo decía, pero ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué, hijo? Tenía una rabia, una ira, una indisposición tan fuerte. Quiero que sepa que este espíritu intenta matar a la gente. Es un espíritu que, vuelvo y digo, cuando acaba se le llama suicidio. La persona dijo, yo me quiero suicidar. Si usted ha experimentado deseos de morirse, quiero que no descarte al espíritu de Jezabel en su vida o su influencia.
¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado? Hubiéramos tenido de 3 hijos que nos hubieran esperado en casa, hijos, padres muertos. ¿Puede intentar entender qué pasaría con la iglesia? Entonces llegó la iglesia que va a parar, los pastores se acabaron de quitar la vida, se suicidaron. Sería terrible. Y yo sé que muchos de los hogares y muchas de las peleas después en los hogares o contenciones, ellos han intentado y hay un pensamiento y digo, ¿por qué no te quitas la vida? En primera persona. Yo sé de qué le hablo, porque nosotros lo hemos vivido. Ahí comenzamos a ver el poder tan grande que tenía ese espíritu sobre las personas. Jóvenes, si ustedes están luchando contra pensamientos de suicidio, quiero que sepas que no son ustedes. Hay un pensamiento, hay un espíritu que les está diciendo, quítese la vida, no vale la pena, no hay más razón de vivir, no vale la pena. Es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque es un espíritu que viene a matar y a quitar y a robar y a destruir. Si usted ha experimentado esto, ha estado abajo y usted dice, Señor, pero soy creyente, ¿por qué me iba a tener que quitar la vida? Porque está bajo la influencia de este espíritu. Este espíritu es una potestad. Si usted me pregunta dónde está esa potestad en este momento, creo que está todo alrededor del globo terráqueo. Y nosotros simplemente somos influenciados. ¿Y por qué hay lugares que influencian y otros no? Unos más fuertes que otros. Porque estamos bajo la protección de Dios. ¿Y qué quiere Dios con nosotros? Que las familias sean libres. Usted dice, hay tantas bendiciones económicas, ¿por qué todavía continuamos aquí, estamos pegados? Por el mismo espíritu de control. Quiero que analice y vaya siendo consciente y le pida al Espíritu Santo que le hable frente a las cosas que están pasando. Está y tiene dificultad para arrepentirse de sus pecados. Una de las cosas del espíritu de Jezabel es que hace que las personas tengan dificultad en arrepentirse de quiénes son, de lo que han hecho mal. Es como que un joven sabe lo que pasó y por dentro está pensando, no es grave, no me van a pillar. Algo me pasa. Y esa es, el Espíritu Santo le habla a un joven creyente y le dice, mira, deshazte de eso inmediatamente y ve a pedir perdón. Pero el joven en su mente comienza a pensar, no me van a pillar. Es un sentimiento contrario. Y finalmente quiero decirle que a nivel de individuos es un espíritu que hace que la gente no sirva al Señor, que lo detiene. A veces se ha sentado usted, una de las características por las cuales ahora Dios me ha permitido ser el pastor en la iglesia, es porque cuando llegué quería servirle, pero no quería servirle por una otra cosa, sino que sentía agradecimiento y por el agradecimiento que tenía, yo hacía lo que había que hacer, cubría la necesidad que tenía que hacer. Sin embargo, muchos de ustedes con talentos y con cosas tienen en su pensamiento y cuando les dicen hay una oportunidad para servir, una ayuda, se hacen para atrás y dicen, no, yo no soy digno de servirle, yo no pienso que le pueda servir. Este espíritu corta llamados. Quiso cortar el llamado de Elías y lo cortó ciertamente el llamado espiritual de todo Israel en el momento donde ellos tenían que ejercer más todo lo que Dios les había dado, y lo hizo en Acab. Usted lo va a poder en Segunda de Reyes observar. Entonces, en individuos hace que la gente pierda su llamado y pierda el llamado generacional. Recuerde, una familia con Jezabel va a controlar y sus hijos van a decir, estamos controlados, nos queremos ir, nos sentimos asfixiados. Van a pensar que el Señor es de esa manera y no van a poder vivir las glorias que tiene la vida de Dios. Todo por el espíritu de Jezabel. Entonces, ¿cómo actúa el espíritu de Jezabel en una iglesia? Bueno, primero no quiere que la voz de Dios se escuche. No quiere, va a intentar que la voz de Dios no sea apagada. De alguna manera va a lograr cosas para que no vea la gente y no haya frescura. Segundo, creo que va a traer sequía espiritual. Cuando usted va a una iglesia y la iglesia está seca y no hay crecimiento y no hay alabanza y no se disfruta, creo que es un espíritu de Jezabel que está secando la iglesia. Usted va a la iglesia y es una iglesia que se siente religiosa, es una iglesia que se siente legalista, es una iglesia que de repente usted no puede hacer nada. Todo eso es el espíritu de Jezabel que está haciendo en la iglesia, y lo que hace es que, lo que logra es que el Espíritu Santo no se mueva. Porque el Espíritu Santo se preguntará ¿por qué un espíritu tan pequeño al lado del Espíritu Santo va a evitar que se mueva? Porque el Espíritu Santo se mueve a través de mi libre albedrío, de que yo le permita. Donde el Espíritu Santo está, hay libertad. Pero si el Espíritu Santo no está en una persona, donde hay una iglesia jezabélica, una iglesia que controla todo, miró para la derecha, lo controlaron, miró para la izquierda, lo controlaron.
¿Sí? Eso se experimentan en iglesias y una de las, creo yo, es iglesias que hay mucha gente mayor y no hay gente joven. Y usted dice, un momento, esto está tan seco y la vida es aburrida en esa iglesia. Lo experimentan iglesias que trae el espíritu de religiosidad y que se acompañan con el legalismo. Es decir, iglesias donde la exigencia es la ley, la ley, la ley, la ley, la ley. Y la gracia no se logra concebir. Porque es un espíritu es un espíritu religioso, es un espíritu que quiere meter a la gente en una sola postura. Y eso es el espíritu de Jezabel. Logra trabajar, es muy religioso, le gusta que nos metamos en la religiosidad, en la ley, en la ley, en la ley, para no ser libres. Y finalmente introduce enseñanzas falsas o incorrectas a la iglesia, lo vamos a ver en Apocalipsis, y trae confusión a la visión. Hay iglesias donde ni el pastor sabe para dónde va, y los miembros no saben para dónde crecer, no saben qué es lo que hay que hacer. Y hay iglesias en las que descansan y dicen, no, yo sé para dónde va el pastor, no sé para dónde vamos ahorita, pero yo sé es esto. El pastor tiene muy clara la visión de a dónde va. Y se sabe dónde crecer, y se sabe qué hacer, y la iglesia no tiene confusión, sino que cada uno sabe y espera su momento, o lo el que quiera aprende o el que quiera conoce, pero no es una iglesia que esté toda desordenada, sino es una iglesia que tiene visión. Pero cuando Jezabel está, todo el mundo, la gente no sabe, la gente no comprende, bueno, aquí se hace esto y quién hace lo otro, y cómo, para dónde vamos como iglesia, no se entiende. Por eso es importante trabajar. Y finalmente es una iglesia que se llena con el pecado sexual. Miren, jóvenes y adultos, cuando la iglesia comienza a tener brotes, y esto sí que es pandemia, no es pandemia sino epidemia, la vida sexual se vuelve como una epidemia. Entonces un joven que ve pornografía, otro que ve pornografía, otro que ve pornografía, y comienzan a haber brotes, comienzan a haber relaciones entre las iglesias, comienzan a haber divorcios, comienzan a haber infidelidades. Allí claramente Jezabel está trabajando. ¿Sabe que el plan de Dios era que el hombre fuera el sacerdote de su hogar y el líder? Y si usted ve, la gran mayoría de iglesias al momento son iglesias en las cuales están 80% mujeres y 20% hombres. Gracias a Dios esta iglesia tiene un 45-55 y nuestras iglesias son bastante niveladas en ese aspecto. Pero quiero decirles, donde las mujeres son las que mandan y los hombres no quieren aceptar y no quieren seguir su autoridad, son iglesias que están influenciadas por el espíritu de Jezabel. ¿Por qué? Porque los hombres no quieren tomar las armas y seguir hacia adelante. Gracias a Dios, Dios nos ha permitido trabajar en los últimos 10 años esto, pero cuando comenzamos la iglesia, era una iglesia donde eran puras mujeres, donde las mujeres iban en el liderazgo de los hombres. Dios nos ha dado la gracia de hacerlo en su momento y nos ha dado, pero ha sido un trabajo arduo. Y por eso quiero ayudarles y queremos ayudar a la iglesia, y sabemos que este es el momento donde a través de esto los hombres tomarán su rol. Los hombres querrán hacer, no les dará pereza, vivirán de frente a Dios, serán sacerdotes de hogar cuando sean libres de este espíritu, porque lo que este espíritu quiere es deformar el plan de Dios. Entonces, quiero darle otras características del espíritu de Jezabel. Si las está notando, las está viendo. Una, trabaja de manera muy sutil. Miren, les digo una cosa. A través de los años hemos cometido errores y hemos tenido buenos aciertos. Pero uno de los errores es en este espíritu. Porque no es un espíritu fácil de pillar. Nos hemos sentado con parejas donde les hemos dicho A, B, C, D, les hemos mostrado, y la pareja ha dicho, no lo entienden. Y diciendo de dientes para afuera, yo ya lo comprendí, nos damos cuenta con el tiempo que no se aprende rápidamente, porque no es fácil, no es un espíritu sencillo. Ahorita ustedes ven con la pandemia, y muchos justificarán la pandemia, es por la salud de todos. Yo, no es por la salud de todos. Esto es una historia mucho más allá. Es por el control de todos. ¿Sí? Y usted no tiene que ir muy lejos para entender eso. ¿Sí? Viendo las cifras, viendo absolutamente todo lo que está pasando. Entonces, es un espíritu muy difícil de detallar. Por eso, usted tiene que decirle y desenmascarar, tiene que irle diciendo muy despacio al Espíritu Santo, necesito que me muestres. Necesito que me ayudes a identificarlo. Quiero decirle que no es fácil desenmascararlo y que se ciega con el orgullo. La característica de y con las veces que hemos puesto, no es como un espíritu como el de robo. Un espíritu de robo dice, bueno, pastor, si me pillaron, sí, la verdad es que lo tengo.
Aquí, aunque lo haya pillado, usted no cree que lo tiene. Una persona que habla del espíritu de inmundicia sexual llega y reconoce: sí, pastor, la verdad es que mire, yo tengo problemas con la inmundicia sexual, y lo intenta reconocer en su punto. Aquí no, el control no lo quiere reconocer, es muy difícil de reconocerlo. De hecho, hay parejas que han salido y se han molestado, porque quiero decirle una cosa, que este espíritu, una de las características que tiene, es que hace creer que la autoridad es mala. Vuelve a la gente en contra de la autoridad. Nos pasó hace mucho tiempo con una pareja donde después de la pastoral, con todo el cuidado de haberlo orado, de todo, llegamos y le dimos una pastoral exactamente como teníamos que darla, y la persona dijo: no creo, no, ustedes están en mi contra, ustedes están en contra de mis hijos. Digo, qué raro, lo hemos atendido en los últimos 20 años o 15 años, ¿cómo vamos a estar en contra de esos hijos si le hemos dado todo? Pero la persona pensaba que era ella, que éramos nosotros en contra de ellos. Porque otra característica que tiene es que hace ver que la autoridad sea muy dura. Jezabel, en todos los casos de Jezabel, siempre he encontrado que hemos liberado, que hemos ayudado a trabajar, hemos encontrado el caso donde la persona dice: es que mi esposo es muy duro. Y en realidad no es la dureza del esposo, es la firmeza. Ahora, ¿por qué? Eso tiene un que ver, y es que se apoya en las heridas del alma. El espíritu de Jezabel tiene un caldo de cultivo en las heridas del alma de las personas. En la historia de Jezabel nos indica que fue una mujer que no fue aceptada por sus padres. Y el caso de Sandy, muy claro, es que su papá muere a los 8 años. Y cuando murió a los 8 años quedaron heridas muy profundas. Cuando ha habido abandono, especialmente abandono de la madre, cuando la mamá que ha tenido la persona no ha sido o no ha podido vivir en un papel correcto, o no ejerció porque no supiera, o porque no pudo, porque no quiso ese papel, quiero decirles que esa persona experimenta una inclinación fácil al espíritu de Jezabel. Quiero que piensen en sus madres y cómo fue. Y si usted prefiere a su papá que a su mamá, algo pasa. Cuando la mamá no ha sido muy querida por alguna razón, por alguna situación, y noten esto, que algunos hemos heredado o han heredado de las madres una dificultad porque ellas mismas no lo recibieron, pero usualmente tiene que ver con las madres, o donde faltó por alguna razón. Entonces este espíritu se anida o se ensancha o crece en los hogares a través de los faltantes, o en las personas a través de las faltantes y heridas. Por eso es una persona que tiene que pasar por un curso de sanidades. Cuando digo un curso de sanidades, es un tratamiento de sanidad. No hablo de un curso simplemente de formación, sino hablo de un curso, de un trato de sanidad. Y otras cosas más, hace creer que la autoridad dura no tiene género. Ojo, la historia nos muestra que Jezabel es una mujer y que Acab era un hombre, pero hay Acab hombre y hay Acab mujer. No tiene género. Ese espíritu, de hecho, un día trabaja en ella y otro día trabaja en mí. A un minuto después ella me está controlando, otro minuto después yo la estoy intimidando, otro minuto después yo le estoy exigiendo, otro minuto, y es una pelea de ping-pong, 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 ping-pong. Es una guerra de poderes, porque es un control excesivo. Es querer lo que yo quiero, es no respetar la individualidad. ¿Estamos? Por eso se apoya y no tiene género. Trabaja sobre hombres y mujeres. En la mujer se ve en la manipulación. Casi siempre se ve en la manipulación y el control. Ay, llorar, es que no me has dado, es que no me amas, es que no me quieres, es que no estás conmigo, es que no tengo. O en el control, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? Y en el hombre se ve usualmente en la pasividad y en la intimidación. Cuando el hombre no quiere asumir su papel en el hogar y no quiere hacer lo que es, no quiere disciplinar a ese muchacho, no quiere hacer, no quiere estar, es una pasividad. Ese es el espíritu de Jezabel. Y esa pasividad. Y luego está el otro punto, el extremo de él, que es la intimidación, el gritar, el decir: no, no se puede, no. La rabia, la ira, el gritar a todo el mundo, eso es puro control de Jezabel. Y por último, no tiene edad ni religión, pero prefiere a los hijos de Dios. ¿Qué le quiero decir con que no tiene edad? Bueno, hay casas donde los niños son los que mandan. Hay casas donde el bebé es el que manda, o donde el chino es el que manda, o donde el joven es el que manda, o donde son los hijos los que mandan.
El otro día les contaba yo en la primera reunión, veo a Gabriela y Gabriela está llorando por algo. Y le dije, Gabriela, cuando me lloras y me manipulas, me alejas de ti. Siento una cosa que... ¿No se ha sentido usted oprimido cuando los niños lloran al lado suyo porque quieren algo? Usted siente mandar, se siente oprimido totalmente. Entonces le dije, cuando lloras, pero cuando te esfuerzas a vivir tu vida correctamente, me acercas a ti porque te admiro. Entonces hay casas donde son los niños los que mandan. Un bebecito de 1 año recién nacido y es el que gira, todo el mundo gira en torno a él. Ese niño los tiene manipulados porque Jezabel no respeta hogar. Jezabel no respeta nada. Jezabel quiere hacer lo que quiere para que nadie ejerza su autoridad. Entonces un papá no ejerce, vamos con la alabanza, si me ayudan, un papá que no ejerce con sus hijos la autoridad, es un papá que quiere que Jezabel, o que permite que Jezabel actúe en su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué le interesa tanto la religión o por qué no tiene religión? Bueno, usted va a encontrar jefes que son jezabélicos, amigos que son jezabélicos. Muchos de ustedes tienen un amigo en su hogar, en su casa, donde o en sus trabajos, en sus familias, donde el tipo solamente quiere que haga. Usted va a ver estos niños ahorita jugando aquí y hay uno que quiere controlarlos a todos. Y no es liderazgo, es puro y físico control. Por eso no respeta edades y no respeta nada. Usted tendrá gente que tiene que trabajar Jezabel o que tiene la influencia jezabélica en los trabajos. Y es un tipo supremamente controlador y perfeccionista en lo que hace. Eso no quiere decir que tengamos que trabajar mal, pero tiene que ver con eso. Entonces la gran pregunta que nos hacemos es, ¿qué necesita Jezabel para actuar? La gran pregunta que yo le hago y que usted debe hacerse, ¿qué necesita entonces Jezabel para actuar en mi vida? ¿Qué necesita? Bueno, yo les voy a contar la experiencia de Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. En este momento muchos de ustedes o algunos están diciendo, pastor, usted está hablando de mí. Yo no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Y estoy hablando del ser humano. Pero escuche la palabra de Dios en su vida y en mi vida. Usted quizás dijo, yo reconozco y le dé dificultad que en su hogar está trabajando Jezabel. Quizás usted en este momento esté diciendo, la verdad es que yo creo que voy por ahí, pero qué vergüenza, ¿quién va a saberlo? Dios me habló en un momento porque me sentía como pastor angustiadísimo. Y le decía, Señor, ¿cómo puedo yo seguir adelante trabajando en contra de esta influencia tan fuerte? Y recuerde que es una influencia a nivel mundial y creo que es una de las primeras influencias que hay, es decir, de las más fuertes. Y el Señor me habló en Apocalipsis y quiero que lo escuchen porque Dios quiere liberarnos. Ahora, la liberación ahora no es que usted vaya a llorar, aunque puede llorar, vaya a gritar, aunque puede gritar. La liberación ahora es que usted comience a cambiar su pensamiento, que usted quiera liberarse. Que el hijo que es rebelde pueda decir, hoy entro en el principio que Dios me ha dicho. O que la esposa que tiene situaciones en su casa puedan hacerlo. Escuche lo que dice el Señor acerca de usted y de mí. Capítulo 2, versículo 19 dice, yo conozco tus obras. El Señor me decía, yo conozco tus obras, David, y te dice a ti hoy, yo conozco tus obras, mujer, hombre. Estás intentándolo, tu amor y tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras primeras, postreras, son mejores que las primeras. Aquellos que trabajan contra el espíritu de Jezabel se sienten continuamente señalados por el mismo espíritu. Y el Señor les dice, yo conozco tus obras, tranquilo. Yo sé que lo estás intentando, pero dice, tengo unas pocas cosas en tu contra, y es que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos? Yo sé lo que están experimentando, pero ustedes lo que están haciendo mal es tolerarlo en sus casas, tolerarlo en sus vidas, tolerarlo en sus hogares. Es que usted permita aún que usted controle a otros. Es que yo quisiera saberlo todo. No lo tolere. Dios dice, no lo toleres porque yo soy el que guío a la gente. Dios no controla a nadie, Dios guía. ¿Se ha notado y se ha dado cuenta que Dios a nadie obliga? Entonces, ¿usted por qué quiere obligar a la gente? Es usted permitiendo que ese espíritu ejerza control a los demás.
en su hogar es no ejercer su posición como autoridad, es dejarse llenar de miedos, es caer en infidelidad, es simplemente permitirle. Para mí fue liberador porque cuando entendí esto, yo, Señor, yo pensé que tú estabas molesto conmigo porque yo caía en el control, hasta que entendí que Él dice, lo que yo tengo es que le permitas. Tú no vas a poder quitar la influencia sobre el mundo, pero sí vas a poder detener que eso deje de influenciarte y que dañe tu hogar y lo contamine. Tú sí vas a poder detener las inseguridades en ti. Sí vas a poder detener el deseo de muerte y creer en mí. No lo permitas, iglesia. No lo permitan en sus casas. No permita. No le deje actuar a ese espíritu. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo para este tiempo y esta temporada. Trabajen el espíritu en contra del espíritu de Jezabel. Sean libres para que gocen los hogares de la bendición, para que sus hijos vuelvan a las iglesias, para que ustedes mismos se sientan bien. Eso no quiere decir permitir todo, no. Eso quiere decir tener libertad para experimentar la bendición de Dios. Cierra tus ojos donde estás. Espíritu Santo, te doy gracias porque en este tiempo y en esta hora has venido para que tengamos libertad. Has venido para este tiempo para decirnos que tenemos y que podemos gozar de las bendiciones tuyas. Y yo te quiero pedir que cada familia que hoy escuchó, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada jovencita, pueda entender y ser o comenzar el camino a la libertad. Señor, yo sé que no es fácil. Algunos perdieron sus hogares por el espíritu de Jezabel. Algunos están a punto de perderlo por la influencia jezabélica. Pero tú eres el campeón. Tú eres el espíritu que trae libertad. Y yo te pido que llegue a la iglesia una unción donde cada persona pueda trabajar. Que sea lo mismo como hablar de los diezmos, de leer la Biblia. Que sea lo mismo como hablar del robo, de cualquier otra cosa. Quita la vergüenza que Satanás quiere traer para que tus hijos no sean libres. Y hoy comienza a liberar. Hoy comienza a cambiar pensamientos de cada uno de los que están acá. Comienza a traer libertad a las familias. Y muéstranos en los siguientes días cómo lo vas a hacer. Yo te agradezco porque muchos están ya trabajándolo en sus hogares. Muchos están trabajándolo en sus células. Muchos están trabajándolo a nivel personal. Pero necesitamos una unción y un poder sobrenatural. Yo te pido ahora, abre tus manos como una señal de recibir. Abre tu corazón o tu entendimiento y tu anhelo con tus labios como una señal de que quieres recibir sanidad. Y vamos a pedirle sanidad al único que la tiene.